una cirugía, estábamos ahí muy complicados, casi ni acabamos, pero más bien la gente nos esperaron para terminar este tema tan bonito que es cáncer de pulmón. Los diagnósticos que se hacen, lo ideal es intentar encontrar a las mujeres con alguna de estas lesiones, ¿no? Eso sería algo lo más ideal. Lastimosamente a veces le encontramos cuando ya está muy avanzado, más que eso, ¿no? Porque la paciente por el temor, por el pudor, por falta de familiares para poder trasladar a la paciente al servicio de salud, entonces a veces ya la paciente llega en estadios en estos o en otros superiores. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico cuando el primer síntoma de la paciente es el prurito? Y siempre, eso métanse en su mente. Igual que el cáncer de endometrio que vamos a ver posteriormente, el síntoma del cáncer de endometrio principal es el sangrado postmenopausia, o sea, cuando ya supuestamente no debería volver la menstruación, volvió la menstruación. En el caso del cáncer de vulva, el síntoma primario que va a tener este cáncer de vulva es el prurito. Entonces, aparte de ver las otras lesiones ulceradas, nódulos, necrosis, ver ganglios infartados, ver ganglios necrosados, pérdida de la solución de continuidad del tejido, estos que ya son muy avanzados, donde ya a simple vista todos podemos decir que nos estamos encontrando frente de una patología maligna en el caso de vulva. Lo otro es intentarlo diagnosticar cuando el síntoma primario, que es el prurito. ¿Qué es el prurito? A ver, ¿qué es el prurito? A ver, ¿qué es el prurito? Prurito. Sensación de escozor a nivel, en este caso, a nivel genital. Entonces, podemos utilizar dos métodos para poder identificar si existe alguna lesión en ese epitelio escamoso queratinizado, similar a cualquier parte del cuerpo. Y tenemos dos métodos. El test de Collins, que es aplicar el azul de toluidina. Este azul de toluidina se debe aplicar a nivel del epitelio escamoso en un lapso de de 1 a 5 minutos. Es muy diferente al ácido acético o a la prueba de Schiller con Lugol cuando aplicamos a nivel del cuello uterino. En estas dos pruebas de Schiller con Lugol o ácido acético en el cuello uterino, aplicábamos 1 minuto nada más. En el caso del test de Collins para el epitelio escamoso, que es con azul de toluidina, debemos aplicar entre 1 a 5 minutos. No aplicamos menos de 1 minuto como las anteriores pruebas que lo hemos indicado. Debemos aplicar entre 1 a 5 minutos. Pasados 5 minutos no se ha visto más sensibilidad para diagnosticar. Menos de 1 minuto sí se ha visto falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Han aplicado 30 segundos y no ha pintado nada, entonces es un falso negativo. Si aplicábamos más tiempo, lo ideal es entre 1 a 5 o 3 a 5 minutos, o sea, en ese rango, pues vamos a tener más resultados positivos cuando se va a empezar a pigmentar el epitelio, ¿no? Con el azul de toluidina. Entonces, es positivo, el test de Collins es positivo cuando se hiperpigmenta una área. Entonces, de ahí es donde vamos a tomar la biopsia. ¿Alguien tiene marcador? Por favor. Y para la toma de biopsia, ¿cuál es la técnica que debemos realizar? Que es con anestésico local, que ustedes ya dominan en cirugía. Aplican un anestésico local que la mayoría de las veces va a ser lidocaína al 1 o al 2%, dependiendo de ustedes. Gracias. Y lo único que vamos a hacer es administramos un poco de lidocaína al 1 al 2% superficial, y el corte que debemos hacer es en forma romboidal. El corte, este tejido lo vamos a mandar al microscopio en un frasquito con, ¿qué se llama esto? Para poder mantener el tejido lo más vivo más tiempo posible, o por lo menos que las células no se desintegren.
sacan el formol, lo ponen en el frasquito, este tejido que han sacado en forma zomboidal, lo mandan. Ahora, ¿por qué hacemos en tejido zomboidal? Las lesiones malignas son bien vascularizadas, o sea, ¿qué quiere decir? Que va sangrando. Entonces, ¿por qué hacemos en forma zomboidal? Porque este ángulo con este ángulo es lo que vamos a hacer el punto. Entramos y salimos aquí y anudamos, y al final solamente vamos a tener una línea así. ¿Entienden? Si por alguna razón sigue sangrando en ese primer punto que han hecho, porque esto es lo que han cesado, este tejido que estaba cesado, abierto, lo han cesado, hacen un punto del ángulo a este punto, hacen otro punto aquí. Y lo mismo, sigue sangrando de la parte de abajo del punto aquí. El último queda totalmente con hemostasia, una hemostasia favorable. Entonces, ustedes hacen la administración de lidocaína en la área que está hiperpigmentada con azul de dolomudina, sacan un corte con bisturí, obviamente, en forma zomboidal, este tejido lo mandan, sabemos que va a sangrar, y al sangrar debemos hacer un punto, y este ángulo con este ángulo lo unimos para que al final sea una línea la que vamos a tener. Entonces es la técnica o es la recomendación que hace la Sociedad Internacional de Estudio de las Enfermedades de la Vulva, ¿no? Que hagamos en forma zomboidal y que debemos hacer estos puntos hemostáticos. Otro es la aplicación de ácido acético en el área del epitelio escamoso. Igual nos recomiendan que sea entre 1 a 5 minutos. Volvemos a repetir, este es un tiempo promedio, puede ser entre 3 a 5 minutos. Menor a 1 minuto no es lo adecuado, muchos falsos negativos. Y mayor a 5 no quiere decir que vamos a encontrar más lesiones premalignas o malignas en ese epitelio. Entonces el rango es entre 1 a 5. ¿Entienden? Ahora que sabemos qué tipo de epitelio es el que es más frecuente en cáncer de vulva, es el escamoso. Sabemos que podemos utilizar la técnica de la vulvoscopía. Eso también estaba, ¿no? Ya lo hemos visto. Ya hemos visto vulvoscopía, ¿verdad? Que la vulvoscopía nos va a permitir observar de forma sistemática todas las áreas de la región de la vulva, labios mayores, labios menores, labios, el surco interlabial, clítoris, capuchón del clítoris, frenillo del clítoris, el vestíbulo, y que el síntoma principal del cáncer de vulva es el prurito, y que existen técnicas para poder identificar cuál es la área donde podemos tomar la biopsia. La azul de tolomudina, que es el test de Collins, o el ácido acético aplicando en un tiempo entre 1 a 5 minutos. Tomando esto, el patólogo es el que nos va a indicar qué tipo de cáncer tenemos en esa región, si es que tenemos. Como también nos puede decir, no señores, no hay nada malo, corresponde a un líquen escleroso, corresponde a una hiperplasia de células escamosas, corresponde a un PIN diferenciado o a un PIN indiferenciado, PIN inespecífico, o sea, ya el patólogo nos dirá a cuál corresponde. Ahora, ¿cómo se va a extender el cáncer de vulva? ¿Cuál es su patrón? Gracias a la medicina basada en la evidencia, tenemos 3 formas en que el cáncer va a hacer su extensión y su migración. La extensión directa a los órganos adyacentes. Estos órganos adyacentes son la vulva, la vagina, el meato uretral y el ano, ¿no? Que son los lugares que tenemos acá, vagina, uretra y ano. Es una extensión regional. El otro lugar por donde va a ir a atacar el cáncer de vulva es por los ganglios linfáticos o la metástasis o embolización linfática. Va a ir a los primeros ganglios que van a ir es a los ganglios inguinales, y cuando ya es un cáncer más avanzado va a ir a los ganglios femorales por su región, y
Cuando va a empezar a afectar a órganos a distancia, pues vamos a tener la metástasis o diseminación hematógena, que esto es a distancia. Y los primeros lugares donde va a ir es el pulmón, al hígado y posteriormente a los huesos, ¿no? Este patrón de metástasis o diseminación que tiene el cáncer de vulva nos permite poder hacer un estadiaje y, de acuerdo al estadiaje, un tratamiento que vamos a realizar a nuestra paciente que va a tener cáncer de vulva. Entonces, tenemos la extensión directa, que es explorar. En esto vamos a tener a la vagina, meato ventral y ano. La embolización linfática, que son los ganglios linfáticos inguinales y femorales, y la metástasis a distancia. De la distancia va a pulmones, hígado y posteriormente hueso. Ahora, la estadificación, ¿no?, del cáncer de vulva y ojo que va a entrar en el examen, ¿no? Siempre vamos a tener. Siempre. Primero, que no hay un estadio cero. Todo empieza desde el 1, 2, 3, 4. El estadio 1, a diferencia del estadio 2, solamente es el tamaño, si se van a ir al matrimonio. El estadio 1 es menor a 2 centímetros y el estadio 2 es mayor a 2 centímetros, el tumor. Pues estamos hablando del tamaño del tumor. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro, el 1 y el 2? La diferencia en el 1 es que se va a subdividir en dos subestadios, estadio 1A y 1B. ¿Cuál es la diferencia de estos? O sea, ambos son menor a 2 centímetros, pero lo que varía es su profundidad, el grosor de la profundidad de afectación de este cáncer, que, como si ustedes recuerdan, el epitelio de la piel es aproximadamente 1 milímetro. Entonces, la lámina basal es 1 milímetro. Por eso nos habla de una invasión menor a 1 milímetro o una invasión del estroma mayor a 1 milímetro del estroma, o sea, pasando la membrana basal. Entonces, esa es la diferencia en un estadio 1A y 1B. ¿Y esto por qué? Porque ya cuando es mayor a 1 centímetro, que la mayoría de las veces van a ser mayor a 1 centímetro, porque es el margen muy corto, ya vamos a tener ciertas embolizaciones linfáticas. Entonces, tenemos eso. En el estadio 2, que es solamente uno, no tiene subdivisiones, vamos a tener un tumor de 2 centímetros afectando vulva, periné, pero sin que esté afectado los ganglios. Vulva, periné, pero sin que exista afectación de ganglios. El estadio 3, vamos a tener aparte un tumor. Ya no interesa el tamaño del tumor en el estadio 3. Ya no interesa. Solamente si ustedes se van a dar de cuenta, ya va a haber afectación del tercio inferior de la vagina, del tercio inferior del meato uretral y del tercio inferior del ano. Ahora, en el estadio 3B, aparte de tener afectación de un tumor de cualquier tamaño, pero que esté afectando tercio inferior de vagina, tercio inferior de meato uretral, tercio inferior de ano, vamos a tener aparte ganglios linfáticos afectados. Pero no por ecografía, sino que se toca, o algunos llaman a estar ulcerados, o sea, ya necrosados, ulcerados y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a tener ganglios inguinales afectados. En el estadio 4, vamos a tener que lastimosamente ya no hay una afectación de solamente el tercio inferior, sino que ya está afectado la mayoría del trayecto de la vagina, la mayoría del trayecto del meato uretral y la mayoría del trayecto del ano. Ya no solamente es el tercio inferior del ano. Y que obviamente vamos a tener ganglios afectados. Obviamente la mayoría van a estar ganglios, y no solamente de un lado, sino bilateral. ¿Entienden? El estadio 4B ya es metástasis a todo lado. ¿Entienden? Ya sea ganglios pélvicos,
ganglios retroperitoneales, metástasis pulmonar, metástasis hepática y metástasis ósea. Entonces, sí o sí va a estar en el examen, por lo que han esperado el examen va a ser selección múltiple, porque me estaban pidiendo que sea abierta, pero vamos a hacerlo selección múltiple que han esperado. Entonces, sí o sí va a estar en el examen, en la clasificación. ¿Señalemos cuál? No. Entonces, ahora, el tratamiento. Entonces, sabemos que el cáncer de vulva, el más frecuente es el escamoso. Sabemos que el síntoma primario del cáncer de vulva es el prurito. Sabemos que existe una estadificación. Sabemos que los ganglios que va a afectar son los inguinales. Sabemos que la metástasis a distancia es primero a pulmón, luego a hígado y posterior a hueso. Ya hemos sabido todas estas cosas en los últimos minutos, ¿no? Y que existen pruebas para poder hacer el diagnóstico cuando solamente existe un prurito. ¿Entienden? Que debemos tomar una biopsia en forma romboidal y que es una técnica muy insatisfactoria porque el punto que vamos a hacer hemostático nos hace una línea nada más en esa cicatriz. Entonces, ya sabemos todo eso. Al tener esos conocimientos, nos dice para el tratamiento quirúrgico que solamente podemos operar hasta el estadio 3. Pasado el estadio 3, ya la conducta quirúrgica no nos sirve. Otra cosa que nos encanta para el tratamiento quirúrgico para el cáncer de vulva es de que debemos conservar dos estructuras esenciales para la calidad de vida de la persona. ¿Qué quiere decir eso? El meato urinario, que si lastimosamente lo cesamos o lo lastimamos, su calidad de vida no es muy buena. El otro es la parte anal, que si lo cesamos, lo destruimos o hacemos algo, su calidad de vida no va a ser la misma. Sí podemos abocar la vejiga aquí, ¿no? Lo abocamos a la parte suprapúbica con una talla vesical que se denomina y sacamos por una sonda y listo. Pero su calidad de vida es muy buena. Igual de la parte del ano, podemos abocar una parte del intestino acá, el intestino grueso, o dependiendo de dónde esté afectado, acá o acá, pero su calidad de vida disminuye. No es lo mismo. Entonces, por eso nos recuerdan que debemos para el tratamiento ser y debemos conservar mucho esos órganos, vía urinaria y vía anal. Como son personas mayores, la relación sexual no es muy considerable. Entonces, la parte de la vagina sí lo podemos cerrar si es que fuera necesario en el tratamiento quirúrgico, si es que fuera necesario. Entonces, también teniendo en cuenta estas observaciones que solamente máximo vamos a operar hasta el estadio 3 y debemos conservar las dos estructuras orgánicas funcionales que tiene la mujer para no interferir su calidad de vida. Entonces vamos a considerar ciertas cosas. Cuando el tumor solamente está localizado, como en este caso en este lado, ustedes son observadores, podemos hacer la pulpectomía, hacemos la pulpectomía y nos recomiendan que si está al lado, solamente a ese lado, podemos hacer la pulpectomía y directo irnos al ganglio para hacer una linfadenectomía unilateral, o sea, del mismo lado del tumor. ¿Entiendes? O sea, este es el tumor en este lado derecho, según la imagen. Entonces nos saltamos directo ahí, no es que sea una pulpectomía simple, y nos vamos directo al ganglio para poderlo retirar. Podemos hacer ganglios sentinela si queremos, pero nos recomiendan, si ustedes se acuerdan en la clasificación en el estadio 1A decía una invasión menor a 1 milímetro de invasión al tumor y un tumor de 2 centímetros con una invasión menor a 1 milímetro en el estadio 1A. Ese solamente con una pulpectomía simple se cura. Pero como sabemos que la mayoría, 1 milímetro va a pasar, siempre van a irse con una linfadenectomía unilateral. O sea, es decir, estadio 2 centímetros, 2 centímetros,
del tumor. Y una invasión de 3 milímetros en el estroma es un estadio 1B. 1B. 2 centímetros de tumor. 2 centímetros de tumor. Y una invasión del estroma de 3 milímetros. ¿Qué estadio es? Estadio 1B. Entonces, al ser un estadio 1B, nos recomienda, si el tumor está lejano de la línea media, solamente debemos hacer una linfadenectomía unilateral. Hacemos la bulbectomía simple y nos vamos directo al ganglio para poder hacer el vaciamiento ganglionar de ese lado, o sea, de la región inguinal. Otro caso, nos dice, si lastimosamente el tumor cuando el tumor lastimosamente ha migrado más allá de 1 centímetro de la línea media, el tumor ha pasado la línea media, ya sea por la parte anterior o por la parte posterior del periné o la parte del clítoris, ha pasado la línea media de 1 centímetro, nos dicen que ya lastimosamente no deben hacer solamente una linfadenectomía unilateral, sino una linfadenectomía bilateral, solamente porque ya el tumor ha pasado la línea media, más de 1 centímetro. Entonces, y nuestro otro objetivo para ver el pronóstico es cuántos de estos ganglios han sido positivos que hayamos retirado. O sea, porque también lastimosamente por la cantidad de ganglios que hayan salido positivos, su pronóstico baja de supervivencia, que vamos a ver posteriormente en las diapositivas. Entonces, ¿qué nos recomienda para el tratamiento quirúrgico? Debemos respetar órganos vitales, entre estos la vía urinaria y la vía anal. Debemos tomar en cuenta si el tumor está lejano de la línea media y si invade más de 1 milímetro de profundidad, para hacer solamente una linfadenectomía unilateral. Pero si este tumor ha pasado más de la línea media, o sea, de aquí, si ha ido al otro lado, más se ha extendido ese tumor, más de 1 centímetro, debemos hacer una linfadenectomía bilateral, o sea, una bulbectomía con una linfadenectomía bilateral. Y que solamente debemos proponer la cirugía, hasta el estadio 3. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el estadio 3 ya tiene la invasión del tercio inferior de la uretra, tercio inferior de la vagina y tercio inferior del ano. Entonces, por lógica, estas personas ya no les vamos a proponer, porque debemos conservar, no vamos a retirar el meato uretral, no vamos a retirar el ano, sino a esas personas ya les vamos a hacer radioterapia con o sin quimioterapia, pero no les proponemos la cirugía, porque debemos conservarlos. La radioterapia, cuando es muy agresivo, aunque ahora ya es más selectivo, ya no es tanto como antes era, sí puede producir estrechez, estenosis, fibrosis de la vía urinaria, sí. Pero también existe para los urólogos los dilatadores, que cuando por algunas razones se está estrechando, pueden utilizar dilatadores para poder permear la vía urinaria. O en algunas ocasiones la sonda Foley también se puede mantener para intentar evitar estas estrecheces posterior a la radioterapia. Si por alguna razón se estrechan, pues lastimosamente la otra conducta es sí o sí la talla vesical o abocar la vejiga por la parte suprapública, que es la más afectada en la radioterapia. La parte del ano muy raras veces va a ser estrecha, pero porque muy raras veces también va a la parte inferior. La mayoría de las veces siempre va a afectar a la parte anterior, o sea, clítoris, por esas regiones donde se va a ir avanzando. Entonces, teniendo en consideración esto, podemos hacer la bulbectomía simple. Hemos encargado si el tumor solamente está a un lado y lejos de la línea media, sacamos una bulbectomía simple y nos vamos directo al ganglio.
una linfadenectomía unilateral, asociada a la vulvectomía. Y en aquellos casos cuando el tumor ya sobrepasa más de la línea media, pasa más de la línea media, debemos hacer una vulvectomía radical con una linfadenectomía bilateral, solamente por lo que ya pasó el tumor más de la línea media. ¿Me entienden? Entonces, un centímetro más allá, una vulvectomía radical más linfadenectomía bilateral. Tenemos el tumor que se va a ir extendiendo poco a poco a la parte anterior del otro lado. Entonces, eso, miren, acá y al otro lado también tienen los dos lados. Por tal motivo, la conducta es una vulvectomía más linfadenectomía bilateral. ¿Me entiendes? Solamente por el tamaño del tumor que ya está más de la línea media en el otro lado. Es bilateral. Por ejemplo, vean acá. Tenemos el tumor. Tiene el tumor que se está extendiendo por la parte superior y ven que se va extendiendo hacia la otra parte. Solamente por lo que ya se ha extendido al otro lado de la línea media, ya la conducta es hacer una linfadenectomía bilateral. Es tejido graso linfático. ¿Entienden lo que se requiere? Ahora el pronóstico para poder saber qué tan favorable es ver cuántos de esos cambios son positivos. Y si ustedes son observadores, acá todavía se ha utilizado ganglio centinela, porque están pigmentados. ¿Qué quiere decir? Se ha pinchado un colorante en el tumor para que posteriormente en los próximos minutos se vaya viendo un poco bien marcado del ganglio centinela. Entonces, eso es respecto al cáncer, ¿no? Ahora vamos a ver los otros últimos dos tipos de lo que corresponde a patología de vulva. Si ustedes recuerdan, la Sociedad Internacional de Estudio de los Trastornos de Enfermedades de la Vulva, o sea que es un grupo de sabios, dermatólogos, ginecólogos, patólogos, oncólogos que están en ese grupo de sabios, han hecho para que no existan muchas confusiones, muchas variaciones, si ustedes se acuerdan, entre el dermatólogo, distrofias, hiperkeratosis, parakeratosis en su terminología, han formado 3 grupos para poder dar las enfermedades, ¿no? 3 grupos. El primer grupo, ¿cuál es? El último les digo que es el cáncer. Decía cáncer invasor, decía la diapositiva. ¿La semilla? No. La de barbijo. Tanto se han esforzado para hacerlo más fácil, para decir que ya no se para que lo haremos más fácil, para que no exista mucha confusión. El primer grupo eran las neoplasias epiteliales, los trastornos epiteliales no neoplásicos. Entre estos teníamos 2 representantes: el líquen escleroso y la hiperplasia de células escamosas. El otro grupo, en este grupo ya eran las neoplasias vulvares intraepiteliales, o sea, se va el término, estas eran las lesiones premalignas, neoplasias vulvares intraepiteliales, o por sus siglas cambiadas en inglés, los famosos BIN, neoplasias vulvares intraepiteliales. Pero estas neoplasias vulvares intraepiteliales se subdividían en 2 grupos: aquellas que eran dependientes de las células escamosas y aquellas que eran no dependientes de las células escamosas. ¿Me entiendes? O sea, 2 grupos.
y de las que habíamos visto en la anterior clase, eran aquellas dependientes de las células escamosas. Los BIN dependientes de las células escamosas estaban subdivididas más aún en otros tres grupos. Los BIN indiferenciados, asociados al virus del papiloma humano, que estaban subdivididos en dos grupos basaloides y besucosos, y el otro que era el BIN diferenciado, no asociado al virus del papiloma humano, y que tenía un complemento de tipo antígeno anticuerpo, una sección inmunitaria a su cuerpo. Y el otro, cuando el patólogo no podía decir cuál de los dos era, nos decía un BIN de tipo inespecífico. Eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver aquellos que son los BIN de tipo no escamoso, y de estos teníamos dos: el melanoma vulvar y la enfermedad de Paget. ¿Entienden? El melanoma vulvar muy raro. Lastimosamente, el 3% de todos estos melanomas alguna vez se van a volver en cáncer. Lastimosamente. El síntoma primario también va a ser el prurito, y tiene una connotación fisiopatológica también, porque también es el prurito. Luego, estos siempre van a ir a abarcar una característica, es que le gustan mucho los labios mayores y el clítoris. Labios mayores y clítoris. A diferencia de lo que es el BIN indiferenciado basaloide con cambios de la pigmentación, que generalmente solamente va al labio mayor y en su tercio externo. A diferencia del melanoma vulvar, va a afectar labios mayores y clítoris. Como tratamiento de los melanomas de tipo benigno, nos dice que el tratamiento es, no vamos a dar imiquimab o cinclofluoracilo, porque no tiene nada que ver con el virus del papiloma humano, ¿entienden? Aquí son los melanocitos que están formando un tumor, ¿entienden? Entonces no sirve eso, el tratamiento es quirúrgico. Y lo que nos recomienda para poderlo tratar es que la parte superficial debemos tener un margen libre de enfermedad de 2 centímetros alrededor de esa lesión. O sea, se va a extraer labio, se va a extraer labio menor en algunas oportunidades, sí va a estar afectado, pero es muy raro. La mayoría de las veces puede afectar clítoris, y en ese caso sí es no es un poco, es traumático. Claro, va a ser con anestesia local, pero es traumático. Vemos ahí, labios mayores, clítoris, tiene una muy buena afinidad por el clítoris, o por lo menos por el capuchón del clítoris, a diferencia del BIN indiferenciado de tipo basaloide, que también tiene cambios de pigmentación, ¿no? Ahora, el melanoma, hemos dicho que el 3% se va a volver maligno de estos melanomas, el 3%. Ahora, ¿cómo nos damos de cuenta si es maligno o no? Si ustedes se dan de cuenta, a diferencia de los anteriores, está formando un cráter. Si nosotros somos observadores, viendo acá, no solamente ahora es la piel, el tejido, sino que si nosotros metemos nuestro dedito ahí, vamos a sacar un cráter. Es que hay necrosis y hay una muerte celular y una hipervascularización. Aparte de retirar, va a sangrar mucho. Entonces, el 3% que se vuelve maligno, lastimosamente, ¿cómo se llama esto? Perdón, lastimosamente tiene un 3% de que se va a volver maligno. La conducta es quirúrgica y posteriormente hacemos el mismo estadiario como cualquier otro tipo de cáncer. Ahí lo tenemos. Cambios de coloración. El otro, la enfermedad de Paget. No es de tipo escamoso. La enfermedad de Paget de vulva es similar a la enfermedad de Paget de mama, similar a la enfermedad de Paget de ano, porque en estos 3 lugares tienen casi similitud con sus glándulas que se encuentran a este nivel.
Generalmente aparecen las mujeres de raza blanca, mayores de edad y igual. 20% de estos van a tener una asociación con un cáncer. Y estos pueden ser de tipo primario, o sea, ¿qué quiere decir? Propios de la vulva o de tipo secundario, cuando el cáncer primario está a nivel del ano y se ha extendido a la vulva. O sea, cualquiera de los dos va a afectar y tiene un 20% que va a estar volviéndose en cáncer. El síntoma primario es igual un prurito, igual que el melanoma, igual que el cáncer de tipo escamoso. El síntoma primario es el prurito. El tratamiento de igual que el melanoma, nos recomiendan que debemos hacer una excisión de tipo 1 a 2 centímetros margen libre de enfermedad. Entonces es muy característica la imagen. Tenemos una humedad a ese nivel. Muchas veces puede ser confundido con micosis, candidiasis. Tienen que a veces desear dar cremas de clotrimazol reiterativamente. A veces la paciente sí va a sentir mejoría con esta crema, pero lo malo es que siempre va a securrir. A diferencia de la micosis, produce aparte de la escoriación, prurito, un quiebre del epitelio formando pequeñas ulceraciones lineales. Se va a quebrar el epitelio formando pequeñas ulceraciones lineales, aparte del escurso y la humedad que tiene. Va a tener un pequeño descamamiento como caspa cuando se seca. Ahí tenemos la receta que forma 1. Y si ustedes son un poco observadores, también tenemos en la parte de la sección del labio. Ahora, la enfermedad de Paget puede ser anal, vulvar o el mama también, por las glándulas que se encuentran en estas regiones. Ahora, el problema es aquí, ¿cuál es primario? Puede ser que sea anal y una extensión vulvar, o vulvar y una extensión anal, ¿no? Ahí es el problema. Ahí tenemos con el tema, parece hongos, prurito, pero deben ustedes ser observadores que existe un quiebre del epitelio, hay una solución de continuidad de ese epitelio. Entonces, vean acá. Hay un quiebre de ese epitelio. A diferencia de la micosis, que puede haber un eritema, humedad, prurito y todo, con grupos, pero no hay quiebre de esto, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de vulva? La mayoría van a tener una buena supervivencia a los 5 años. Siempre todos los cánceres se evalúan en los 5 años de supervivencia. O sea, el 70% de estas personas van a estar en el estadio antes de llegar al estadio 3. O sea, son operables. La mayoría de estos operables, si ustedes recuerdan, solamente ya con un tumor mayor a 1 milímetro de profundidad debemos hacer una linfadenectomía. Si está lejos de la línea media, debemos hacer una linfadenectomía unilateral. Si pasa a la línea media, debemos hacer una linfadenectomía bilateral. La mayoría de estos a veces suelen ser ganglios negativos. Entonces, mejora su pronóstico. Lo malo es que en algunas oportunidades, cuando van a tener ganglios positivos, otra posibilidad es de que tengan menos de los 3 ganglios, menos de 3 de afectación de estos positivos. Cuando son más de 3 ganglios afectados, pues ya es un mal pronóstico para esta canción, solamente por la cantidad de ganglios encontrados en estas linfadenectomías, aparte de la vulvectomía. Entonces, con todo esto tenemos cierta valoración de su pronóstico. La edad, la profundidad del estroma, menor a 1 milímetro sería lo ideal, porque con la vulvectomía ya está curado, eso sería lo ideal.
Por eso existe el test de Collins o con ácido acético para poder hacer la toma de biopsia y encontremos en esto, ¿no? Menos de 1 milímetro en estadio 1A1, ¿no? Que no exista invasión linfovascular, y si por alguna razón ha habido metástasis ganglionar, que sea menor a 3 ganglios afectados. Si es más de 3, lastimosamente su pronóstico baja más todavía. Color incolorado, este cuento muy sencillo, fácil.